Saludos, levantando el nombre de Haile Selassie y Empress Menenai, Ya Rastafari. Damos la bienvenida a todas y todos quienes se están conectando a este primer ciclo de charlas. Edúcate a ti misma, Mujeres y Resistencia en Tiempos de Crisis, coordinada por la Fundación Empress Menen ASFA Chile. El propósito de esta iniciativa es entregar herramientas y compartir saberes relacionados con diferentes temáticas para empoderar y mejorar la calidad de vida de mujeres y sus familias, ya que nos encontramos en un contexto social que ha tensionado todos los fundamentos de las sociedades en general, tal y como las conocíamos hasta ahora, y ciertamente ha puesto muchos desafíos a nuestras rutinas cotidianas. Nos encontramos en tiempos de crisis, no solo por la pandemia y emergencia sanitaria que hemos estado viviendo, que ha aumentado las contradicciones del sistema social, no solo por el estallido social del año pasado que surgió en nuestro país como efecto de décadas de inequidades, sino que la crisis, que denominamos estos tiempos de crisis, obedece a una estructura social, económica, que falla en múltiples maneras y que no permite el acceso igualitario y justo al bienestar de todas las poblaciones y todos los pueblos por igual. Esta es la crisis. Siempre la crisis es una oportunidad de cambio. Así que estamos en tiempos de crisis, mujeres, familias, pero son tiempos de cambio y de resistencia. Por esto, es evidentemente necesario buscar y potenciar vías de educación colectiva y vínculos de ayuda mutua para enfrentar nuestras carencias, para compartir nuestras oralidades, reivindicar saberes y prácticas que resulten liberadoras y que nos permitan recuperar poder para transformar estructuras personales, familiares y sociales que nos puedan estar oprimiendo. Este ciclo de charlas está inspirado en las acciones del movimiento negro anticolonialista impulsado por Marcus Garvey, que promovió estrategias de organización y de autoeducación para terminar con la opresión racial de su pueblo a principios del siglo XX. En agosto se conmemora la emancipación con el fin de la esclavitud en varios países de Centroamérica y es también el mes que celebra el día 17, el natalicio de este activista. Por eso estamos en este agosto situándonos en este momento histórico, agosto de 2020, con este ciclo de charlas para que hayan más y más emancipaciones, todas las emancipaciones necesarias. Estaremos casi un mes transmitiendo martes, jueves y sábado, 4 semanas, con 4 temáticas relacionadas con el bienestar de la mujer y su familia: salud, educación, autogestión y balance de género. El tema de esta primera semana, que estamos iniciando con esta primera charla del día de hoy, es la salud a nuestro alcance. Toda la emergencia sanitaria que hemos estado viviendo nos hace un llamado de alerta más, para que nos hagamos cargo de nuestra salud física, mental y emocional, quizás de otras maneras a como las hemos estado llevando hasta ahora, con más autonomía. Comparto una cita de Haile Selassie sobre el autocuidado y la autoayuda. Dice: ninguna persona es capaz de entender y resolver los propios problemas mejor que uno mismo. Entonces, quiero presentarles a nuestra expositora de hoy. Ella es Isabel Monroy, que nos compartirá su ponencia llamada Estrategias de autocuidado para generar nuestra propia medicina. Isabel es psicóloga, madre, abuela, especialista en medicina herbaria y psiquiatría comunitaria. Ha realizado también investigación social
sobre la recuperación de patrimonio ancestral relacionado con el uso de hierbas medicinales. Ella nos acompaña desde la Isla Grande de Chiloé. Saludos, Isabel. Damos gracias por la invitación, Sister Iris. Damos gracias por este momento. Muy bendecida de estar acá compartiendo estas reflexiones. Bueno, quisiera contarles un poco de dónde surge este trabajo de autocuidado y cómo de alguna manera nosotros, dentro de nuestros contextos como mujeres Rastafari, como mujeres de bien, y con una profunda conexión con lo espiritual y con lo sagrado también. Entonces, desde esos lugares es como nosotros, en estas palabras que voy a compartir con ustedes, vamos a ir reflexionando sobre el autocuidado y las estrategias para generar nuestra propia medicina. Dar las gracias a la Fundación por esta invitación y por esta oportunidad de compartir este conocimiento, que es un conocimiento que no es mío, es producto de mucho trabajo colectivo, de la participación en muchas organizaciones culturales, en muchos movimientos sociales, y en los últimos años principalmente trabajando en la recuperación de conocimientos ancestrales asociados al uso de hierbas medicinales. Cuando hablamos de autocuidado, hablamos de aquello que nosotros podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos, entendiendo que actualmente nosotros, como bien lo estábamos planteando, estamos en un periodo de crisis, donde existen muchas rupturas de significados, de sentidos, de creencias, ¿no es cierto? Para algunos ha sido la confirmación de lo que ya veníamos sabiendo hace mucho tiempo, que hay gran injusticia social, que en realidad lo que hoy se privilegia son otras cosas y no el bienestar social ni personal de cada uno, ni de nuestra familia, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. Entonces, esa es la reflexión primeramente como persona, como mujer, como abuela, que me hago. O sea, ¿cuáles son dentro de toda la gama de experiencias, de conocimientos, de estudios en muchos ámbitos, lo que hoy nos puede servir, lo que pueda ser como más cercano para adquirir herramientas y estrategias para hacernos más fuertes? Estrategias para poder cuidarnos a nosotros mismos desde una mirada distinta, desde un lugar distinto, lo que significa de alguna manera lo que implica la palabra auto, o sea, cómo nosotros de alguna manera nos devolvemos la mirada hacia nosotros mismos y vemos qué tenemos a nuestro alcance como para poder decir somos capaces de construir nuestra propia medicina. Porque de que somos capaces, sí lo somos. Somos capaces, nuestros ancestros lo han hecho desde siempre, y desde siempre ha sido parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro conocimiento, de nuestro ser y nuestro estar. Sin embargo, ha surgido todo otro conocimiento, más occidental indudablemente, donde el poder de sanar no está en nuestras manos, y nos enseñan a creer que el sanarnos depende mucho más de otros que de nosotros mismos, como si otros pudieran saber más acerca de nuestra realidad, de nuestros sentimientos, de nuestras frustraciones, de lo que a lo mejor pudiera saber un otro ajeno, que de alguna manera nos etiqueta, y nosotros empezamos de alguna manera a sentirnos enfermos, a comprobar que estamos enfermos, que hay un problema de salud mental, que indudablemente estamos en un periodo de crisis, de encierro, etcétera, de enfermedad, ¿no es cierto?, y de mucha violencia. Entonces, nos encontramos con este abanico de dimensiones y nos posesionamos en un punto en que tenemos que decidir si sanarnos y cuidarnos va a depender de nosotros o si no lo vamos a dejar en manos de otros. Yo creo que esa es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos en estos momentos, porque en estos momentos no solamente hablamos de crisis personales, familiares, sino también hablamos de crisis sociales, de crisis económicas y de la crisis profunda de una forma de ser, de una forma de vivir, de una forma de comer, una forma de pensar, de sentir, que de alguna manera
está asociada como a estas cosas más de afuera, más de lo externo de alguna manera, y que busca de alguna manera controlar quiénes somos y también nuestros sueños, nuestro bienestar. Entonces, frente a este momento en el cual nos encontramos, ¿somos capaces o no de decidir y de elegir sanarnos a nosotros mismos? Recuperar la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Yo he hecho un trabajo de recuperación de conocimiento en torno a las hierbas medicinales para comprender no solo si esta planta sirve para esto o esto otro, sino para comprender ese proceso profundo y ancestral de esa conexión con la naturaleza, de poder hacer una ruta, de poder subir a buscar tu sanguinaria para limpiar tu sangre, de subir un cerro, de escalar como lo hicieron a lo mejor nuestros ancestros en algún momento, y de compartir con muchas comunidades, con muchas personas, tanto a nivel individual como grupal, ¿no es cierto?, estas experiencias y estos conocimientos. Y lo que les puedo compartir ahora es que existe una medicina que es la medicina de las plantas. Y es una medicina que no necesitamos, en el fondo, saber mucho de plantas, sino que principalmente necesitamos saber mucho de nuestro entorno y de nuestro territorio, porque esa es nuestra base, es conocer mucho de nuestras calles, de la tierra, de las plantas, es empezar a integrar como esa conexión más profunda con lo que es lo natural, o lo que es la naturaleza por un lado. Desde ahí nosotros podemos de alguna manera empezar a mirar y a comprender una forma de vida ligada al uso de plantas medicinales. Porque no es solamente usar una planta, sino que además comprender de dónde viene, el significado que tiene, cuál es la preparación, cómo la podemos tomar, y también darle un sentido a eso, porque son recetas y conocimientos ancestrales que se han ido transmitiendo de generación en generación, y que hasta estos momentos son la fuente más certera de sanación y de medicina. Entonces, mucho de la generación de esta forma de entender el autocuidado y de recuperar las plantas medicinales y la relación con las plantas medicinales tiene que ver también con traer y reactualizar este conocimiento de mantener un contacto mucho más profundo, mucho más cercano, no solo con comprar una planta y echarle un agua, sino que con poder comprender, acercarte, cortar una hoja, echarle el agua, subir un cerro, hacer una ruta, buscar una sanguinaria, plantar una semilla. Y ese espacio de recuperación de tierra y de territorio es una forma de habitar también, y lo podemos hacer en cualquier espacio, tanto en un bosque como en un departamento. Entonces, en ese trabajo de las hierbas medicinales y del diálogo y de la memoria y de los conocimientos ancestrales ligados a ese conocimiento, es que se han ido generando muchas recetas, muchas preparaciones y muchos talleres que he ido de alguna manera compartiendo con muchas comunidades, tanto urbanas como agrícolas, como rurales, como también de pueblos originarios, principalmente de las comunidades de Ayita. Entonces, desde ese conocimiento y desde ese diálogo, porque es un diálogo que se ha construido conversando, en lo que normalmente podemos llamar como talleres de preparaciones ancestrales. Y hemos ido trabajando y he ido rotando en distintos lugares con padres, con madres, con abuelos, con grupos, con personas en forma individual, y hemos ido trabajando para aprender a recuperar ese conocimiento de conexión con la planta medicinal, con la hierba, con la tierra, con el territorio. Y a la vez, el cómo yo puedo ir aprendiendo una receta para preparar mi propia medicina. Y son recetas ancestrales que se han ido transmitiendo de manera oral de generación en generación. Entonces eso es un conocimiento que está muy al alcance de nosotros y de nosotras. Quiero igual hablarles de otra dimensión a propósito de esta crisis y de otra dimensión que también tiene que ver con el autocuidado, que es una dimensión mucho más personal.
y tiene que ver con la dimensión de cómo de alguna manera también cuando nosotros hablamos de poder hacernos cargo y también de poder cuidarnos, y ese cuidarnos comprende nuestro cuerpo, nuestro movimiento, nuestra respiración, ¿no es cierto? Cómo nosotros de alguna manera podemos, a través del desarrollo personal, a través de la búsqueda de buscar mejores formas de expresar nuestras emociones, nosotros podemos ir trabajando a través de la respiración y a través del movimiento sin necesidad de tomar talleres a lo mejor, ni tener que salir, digamos, sino que teniendo la absoluta conciencia y capacidad que nosotros podemos, a través de la respiración y el movimiento, podemos lograr cambios emocionales profundos en nosotros mismos. O sea, cómo de alguna manera podemos enfrentarnos al miedo, a la pena, a la rabia, a la frustración, ¿no es cierto? Y cómo podemos de alguna manera, a través de la respiración y el movimiento, podemos ir trabajando de una manera de poder ir liberando y poder ir autorregulando este tipo de emociones. Ese es un trabajo que, en conjunto con el trabajo con las plantas y las preparaciones, ha sido muy potente en todo el trabajo que he desarrollado con las comunidades, porque siempre partimos con estos círculos grandes en que nos movemos y respiramos en este movimiento y en este pulso de vida, ¿no es cierto?, que es de respiración, de exhalación, de inspiración y de exhalación. Siempre explorando y siempre buscando transformar la experiencia no en algo monótono, sino que en toda una exploración que podemos ir haciendo a través del movimiento y a través de la respiración. Este trabajo también lo he aplicado con niños, con muy pequeños, y da muy buenos resultados y enganchan muchísimo como para poder ir generando esta descompresión emocional también. Como de alguna manera estas emociones que vamos acumulando cotidianamente también se incrustan en nuestra corporalidad, en nuestros músculos, en todo, en nuestra cabeza. Muchas veces estamos completamente tensionados y sentimos que estamos ahí. Entonces, ¿cómo? Cosas muy simples que tienen que ver con la inspiración y la exhalación y con movimientos muy simples que cualquiera persona puede hacer, nosotros podemos ir agregándole un solo componente, podemos ir logrando mayores sensaciones de bienestar corporal. ¿Cuál es ese pequeño ingrediente? Se llama conciencia, que tenemos que respirar con conciencia, que tenemos que movernos con conciencia, aunque sean solo 15 segundos. Esa es la gracia de este trabajo de respiración y movimiento, que tiene que ser de alguna manera tan profundo y de tanta conexión con nosotros mismos y con quienes somos, que para nosotros esa inspiración es algo que nos permite explorarnos, sentirnos, sentir que nos llega a todos los lugares y que de alguna manera podemos ir soltando al ir expirando igual, ¿no? Y cómo podemos ir también con esta forma de respiración, podemos ir también desestresándonos, podemos ir botando mucha tensión. Indudablemente, estas son expresiones más bien individuales y personales, que dependen de lo que cada uno se compromete consigo mismo a hacer en una cotidianidad, y que esto no depende de ir a ningún lugar. Entonces, yo creo que eso es como lo principal. Uno, esa dosis de conciencia y esa convicción absoluta que este es el momento en que tenemos que tomar esa decisión de hacernos cargo de nosotros mismos y autocuidarnos. Tenemos estrategias muy cercanas, están al alcance de nuestra mano y lo podemos lograr. Y eso es lo que yo quiero de alguna manera instalar como pensamiento, como reflexión. ¿Por qué lo quiero instalar como, como algún tema importante a reflexionar? Ni siquiera como una verdad o algo así, sino que como una opción a la cual nosotros podemos tener acceso a decidir si hoy es el momento en que nosotros creemos o podemos desarrollar esa convicción de que somos capaces de sanarnos a nosotros mismos. En una dimensión, que es la dimensión personal. ¿Por qué lo digo? Porque
nosotros, además de lo personal, también estamos en un contexto familiar, en un contexto social y cultural mucho más amplio. Y justamente todo ese contexto cultural, social, económico, político, militar, eso está colapsado hoy. Hoy solo vemos violencia, solo vemos violencia. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos buscar o qué es lo que nosotros podemos generar hacia nuestras familias? ¿Qué es la opción que nosotros vamos a elegir? ¿Nos vamos a seguir guiando por quienes están decidiendo a través de la violencia? ¿O vamos a ser capaces de generar espacios de resistencia para hacernos cargo de educarnos a través de la salud y la medicina, de respetar los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos, sobre todo de los pueblos del sur que hoy en estos momentos están sufriendo mucho y que ellos no han hecho otra cosa que resguardar este patrimonio ancestral? Entonces, hoy tenemos que ser conscientes de que la posibilidad de poder acceder también y de recuperar esta capacidad de sanarnos también tiene que ver con esa conciencia social de que no, de que algo está pasando afuera y que nosotros debemos ser fuertes y debemos asumir esa responsabilidad. Y dentro de ese trabajo y dentro de esa posibilidad es importante trabajar indudablemente los círculos de palabras, volver a recuperar y volver a expresarnos, a conectarnos, a compartir nuestros sentimientos de vulnerabilidad también, porque son naturales, son naturales. O sea, no pensemos en estos momentos porque hay crisis de pánico, hay mucha angustia, hay mucho temor, así como también hay muchas otras emociones muy positivas. ¿Ah? Para quienes a lo mejor son muy afortunados y no les ha tocado vivir eso, pero también sé que hay muchas personas que están en esa situación y que hay crisis de pánico, que hay angustia, que hay ansiedad, que el tema de las adicciones se ha profundizado mucho más. Entonces, frente a eso, es importante comprender el poder que tiene la medicina ancestral y el poder que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras manos, en nuestra capacidad de decidir para construir resistencia y experiencias colectivas de trabajo. Creo que eso es una de las cosas como más importantes que yo he recuperado en todo este tiempo de trabajo. Recuerdo que en algún momento me tocó compartir y vivir personalmente un terremoto en el valle, en Monte Patria, al interior, en Ovalle, en esos lugares. Y, y fue profundo ese trabajo, porque por una parte yo lo vivía y era capaz de reconocerme, ¿no es cierto?, en esa emergencia, en esa catástrofe, y ahí en esos momentos nada funciona, la verdad. Se cortan los caminos, entonces ahí en esta experiencia con las comunidades rurales, eh, de Montepatria, aprendí lo que es la fortaleza, lo que es la comunicación, cómo ellos fueron capaces de organizarse ante cualquier institucionalidad para poder prestarse ayuda mutua. Y de manera, pero absolutamente eficiente. Entonces, yo no puedo decir otra cosa de que la capacidad está en organizarnos y en construir resistencia que implique algo diferente, opciones distintas. Porque ya sabemos el diagnóstico, o sea, allá sabemos que hay un diagnóstico, hay un modelo que está en crisis, hay un modelo que no quiere, no está preocupado que nosotros seamos felices, que nuestros hijos haya bienestar, ¿no es cierto? Yo no lo veo así, yo no lo siento así, por lo menos. Y eso que soy muy afortunada porque estoy en un lugar en que no me ha tocado vivir cuarentena ni ese tipo de cosas, pero sí a mi familia muy cercana que le está tocando ha sido muy difícil. Entonces, desde ahí es que yo quiero de alguna manera, y he querido hablarles igual, ¿no? De esta experiencia con comunidades, de esta experiencia también personal, de querer recuperar la capacidad también para sanarme a mí misma. Ha sido también parte de un proceso personal. Entonces, y son años y años de ir
experimentando, investigando, explorando, descubriendo y también compartiendo. Entonces, en esa experiencia de trabajo, con muchas organizaciones, con muchos colectivos y con muchas personas, indudablemente con muchos errores, también con muchos aprendizajes. Y indudablemente lo colectivo es muy fuerte. Y hoy es muy fuerte, aunque esté invisibilizado, aunque tengamos que comunicarnos a través de este medio. Porque somos muy fuertes, porque somos resistentes y porque estamos principalmente a cargo de nuestra familia, porque tenemos que cuidarnos, porque tenemos que estar ahí vigente con nuestros hijos, con nuestros nietos, y porque tenemos que estar ahí. Entonces, la opción y la decisión es hoy, ahora. Eso es lo que les puedo compartir desde mi experiencia. Si bien he hecho harto trabajo personal de autoconciencia, trabajo terapéutico también a nivel personal y agradezco mucho esa experiencia en mi vida, también reconozco que el aprendizaje con todos aquellos con los cuales he luchado y he trabajado por construir una sociedad mejor, un mundo mejor, cuando buscamos en algún momento cambiar la educación, cuando vimos que se venía todo esto y marchamos en las calles, no queríamos esto, porque sabíamos que venía. Entonces, hoy, con mucha más fuerza, debemos saber, y con mucha emoción, y con mucha fuerza, que somos capaces de generar medicina, porque la medicina está, porque tenemos nuestros cuerpos, porque debemos dar gracias por quienes somos, y porque tenemos un pueblo ancestral que lucha y nos da ejemplo de dignidad. Yo como mujer Rastafari me siento orgullosa de mis hermanas Rastafari, del movimiento Rastafari y de todos aquellos que hoy se levantan en apoyo a la nación mapuche. Entonces yo desde ahí me siento y me levanto también y no puedo dejar de, de emocionarme y de sentir que durante todos estos siglos, todo este conocimiento ancestral ha sido protegido por ellos, por nuestros pueblos originarios. Eso quería compartirles, porque eso de verdad me emociona mucho. No sé, eso creo que por ahí, porque realmente me emocioné porque llevo muchos años trabajando con comunidades y con rurales y urbanas, entonces conozco la realidad de mi pueblo y no puedo dejar de emocionarme. Gracias, hermanas. Creo que compartimos tu emoción, Isabel. Gracias. Para nosotras es una de las banderas igual que estamos tratando de levantar en estos tiempos. Es un pequeño grano de arena este ciclo de charlas que estamos haciendo para poder escucharnos entre nosotras. Justamente lo que dices tú de los círculos de palabras. Después de tantos meses acuarentenados en las casas, en las rucas, poder igual a través de lo virtual compartir nuestros saberes, nuestra oralidad, entre nosotras que estamos acá haciendo este show y todas las hermanas, los hermanos, las familias que en diferentes territorios están queriendo escuchar todo lo que podemos compartirnos. En este caso, lo que tú nos traes el día de hoy, hermana, que sí, creo que nos has compartido brevemente muchas cosas. Sí, quisiera aprovechar esta media hora que nos queda como para que nos diera un poco de tips o más concretas que pudiéramos quizá hacer en nuestras casas, hacer con nuestros hijos, por ejemplo, una rutina diaria, cuántos minutos al día, en qué momentos del día, y también preguntarte si los círculos de palabra los podemos llevar a cabo y de qué manera con nuestras propias familias. A ver, voy a partir por los círculos de palabra, que es más sencillo. Sí, por los círculos de palabra es una expresión
muy natural de socializar la experiencia. Yo creo que todos los aprendizajes que nosotros podemos lograr, aquellos aprendizajes que son como más significativos durante nuestra vida, tiene que ver con esa socialización, tiene que ver con abrir esos espacios de diálogo y de poder conversar de lo que nos pasa. Y poder darnos cuenta que lo que a uno le pasa también le pasa al que está allá, le pasa al que está allá. Entonces empezamos a darnos cuenta de que, oye, sí, nos está pasando esto y no es que me pase a mí solamente, también le pasa a tal persona, etcétera. Entonces, frente a esa socialización de la experiencia, a veces en algunos momentos con una colega cuando trabajamos y nos iniciamos trabajando en el autocuidado, hablábamos de desgaste, la socialización del desgaste, la socialización de la dificultad. No como una forma de quejarnos, sino que como una forma de decir, hoy esto me está pasando, estoy sintiendo esto, y poder compartirlo a un otro que también está sintiendo. Entonces ahí vamos nosotros compartiendo entre todos la palabra. ¿Mm? Ahora, claro, nosotros lo podemos trabajar en familia, lo podemos trabajar en nuestras comunidades, podemos trabajarlo cuando nos juntamos a tomar mate, podemos sentarnos en un círculo, porque igual es importante el círculo, muy importante. Cumple una función, entonces poder hacerlo en círculo, sentarnos y compartir una palabra. Y eso es importante, es muy profundo y compartir la experiencia, el que nos pasa, no el que pensamos, el que creemos o el hablar acerca de otros, sino a nosotros, a nosotros. A mí me pasa esto, esto, yo siento pena, yo siento rabia, no sé. O yo estoy muy alegre, estoy muy contento, no sé. A ir viendo el compartir lo que nos pasa. El círculo de palabras es como una experiencia que puede ser para compartir lo que nos pasa, nos puede ser para compartir una experiencia, podemos focalizarnos en un punto, vamos a compartir un conocimiento sobre las plantas medicinales y hoy día vamos a hablar de esto, y ahí cada uno va tomando una palabra y va diciendo en este círculo que nosotros vamos armando. Con respecto a la otra pregunta que me hablaba de los tips, yo creo que igual he estado como reflexionando un poco con respecto a esos tips, a esas recetas, un poco de que muchas veces como que no son muy efectivas así, como que uno no podría hablar de que hay tips así como generales. Creo que en mi presentación yo traté de mostrarle como 2 tips, pero hablé mucho tal vez. Uno tiene que ver con la respiración. ¿Por qué es importante la respiración? Porque a través de la respiración nosotros podemos trabajar mucho lo que es la conciencia, lo que es la relajación, lo que es la activación. O sea, a través de la respiración nosotros, y de la respiración y del movimiento podemos trabajar todo. Entonces, yo en el trabajo con niños, pensando que igual se puede hacer un trabajo con familia, pero en el trabajo con niños pequeños, que siempre me ha gustado este trabajo que es trabajar con una pelotita que es como imaginaria. Entonces siempre nos ponemos, voy a levantar los brazos para que se vea, entonces nos ponemos a hacer este juego un poco de la pelotita, ¿cierto? Esta pelotita que tenemos acá, que es una pelotita que es muy imaginaria, entonces como que nosotros la podemos ir moviendo, la podemos ir girando. Entonces, en este trabajo, nosotros vamos trabajando la respiración. Entonces vamos haciendo este trabajo. Y la vamos agrandando y vamos comprendiendo que a medida que nosotros vamos respirando, entonces vamos trabajando con ellos. Entonces vamos trabajando y vamos, en familia lo digo principalmente, vamos trabajando este juego de la pelotita. Entonces la tiramos y de repente empezamos y vamos achicando. Y lo importante en esto es trabajar la respiración. También puede ser juegos más sencillos, como levantar los brazos y caer. O movimiento, puede ser que no podamos mover nada más que solo la mano. Entonces vamos a hacerlo solo con la mano. O tal vez podamos mover solo la cabeza. Entonces lo vamos a hacer con la cabeza. Entonces, lo importante es transformarlo en un juego. Entonces vamos todos un poco en familia. Yo sé que a lo mejor trato de poner un poco de optimismo acá para que lo veamos. Entonces, vamos trabajando estos juegos de poder ir moviendo.
Lo importante es que nosotros trabajemos algo muy básico, que es solamente una respiración y una exhalación. Una inspiración y una exhalación. Entonces podemos jugar mucho rato, podemos correr entre el espacio y de repente nos detenemos y podemos trabajar esta pelotita y empezamos como a inflarla. Y después... Y vamos trabajando y la vamos moviendo y vamos trabajando un poco ahí, este trabajo con el movimiento, ¿no es cierto? Y después podemos dejar, ¿no es cierto?, de hacerlo así, ¿no es cierto?, como, sino que podemos solamente movernos y tratar, sí, de ser muy conscientes en la respiración, muy consciente. Entonces, ahí debe ser un poco uno trabaja el silencio porque va trabajando con esta pelotita y va trabajando también el juego, porque hay momentos en que nos tiramos la pelotita, la agarramos, la agrandamos, la achicamos y vamos jugando un poquito como la expresión. Creo que esa es una muy buena dinámica que puede resultar en familia y también puede resultar en grupos o con niños, etcétera. Es un jugar un poco y transformar la respiración en un juego. ¿Ah? Y eso puede ser de distintas maneras. A veces cuando son más grandes yo juego con el codo y levantamos el codo, a veces la pierna, y a veces con los adultos trabajo las caderas hacia un lado, hacia el otro. Entonces ahí siempre es la risa la que sale. Entonces, eso podría decir, de lo que es el trabajo, el movimiento, los círculos de palabras, que son como buenas ideas que se pueden trabajar. Eso, en relación a las plantas medicinales, ayer lo estuve compartiendo también y lo estuve reflexionando. Igual es importante, yo sé que viene la hermana Francisca que va a hablar de fitoterapia y plantas medicinales, pero sí quisiera decirles que en temas de plantas medicinales, que independiente de qué enfermedad podamos estar o qué problemas podamos tener, sean mentales, físicos, nosotros tenemos que pensar en algo que es súper importante, que es cómo nosotros limpiamos nuestro organismo y cómo lo desintoxicamos. Eso, porque a partir de limpiar nuestro organismo y desintoxicarlo, podemos recién empezar un tratamiento natural en base a hierbas medicinales que puedan ser para fortalecer el sistema inmunológico, que pueden ser como para hacer preparaciones como medicinales. Eso sería, hermana. Ahí aparecí. Ahí apareció. Ahí Sí, está. quisiera saber si a raíz de todo lo que nos ha compartido Isabel, habrán algunas preguntas del público, algún comentario. Vi que nos mandaban saludos. Viviana Sí. Paz, por ahí por el sur. Ay, qué lindo. Oh, gracias. Qué bueno ahí. Cuando las hermanas nos mandan sus comentarios o saludos, nos hacen saber que están ahí igual en el círculo de Sí, palabras en que estamos ahora igual. sí. Isabel, yo te preguntaría, hermana, en estos tiempos tan álgidos que hemos estado viviendo, que son como sin igual en nuestras experiencias de vida y quizá en el de varias generaciones, eh, ¿cuál crees tú que es como un punto de alerta o de alarma que deba la persona considerar para pensar que realmente necesita así como una ayuda en el balance emocional? Lo pregunto porque lo mismo que mencionabas tú del sistema estructural que vivimos, que nos ha enseñado a soportar situaciones de injusticia, de opresión a diario. Entonces la persona en su estado emocional es como ruda a veces, vive el día a día en la resistencia cotidiana y muchas veces llega un punto en que la emocionalidad aflora y hay una especie de explosión de una persona que no consideró que estaba así de, de débil o de carente emocionalmente. ¿Me entiendes? ¿Cuál crees tú que es un punto como de alerta que tú
pudieras decirle a las personas que comiencen igual, promover a través de esta charla que tengamos más cuidado de nosotros mismos emocionalmente? Sí, hay hartas cosas en realidad a través del, o sea, igual yo una de las cosas que creo que en estos tiempos es como muy natural lo que puedan haber como desbordes emocionales. Es algo natural, porque estamos viviendo en un tiempo de mucho estrés que indudablemente supera nuestras capacidades de hacerle frente. Si nosotros lo miramos de alguna manera, puede generarse esa posibilidad y creo que muchas veces una materialidad también de que de alguna manera estamos todos en crisis, porque lo que nos está afectando a todos. Entonces yo creo que en estos tiempos deberíamos todos actuar como en alerta. Esa es la verdad, lo que yo pienso. Porque de una u otra manera estamos viviendo una situación muy fuerte en muchos sentidos y desde muchos lugares, digamos. Entonces, también en relación a los niños principalmente. Entonces, yo también creo que deberíamos tomar en estos momentos como, no sé, como mujeres rastafaris, como hermanas, y con nosotras mismas principalmente, que nosotros deberíamos sentirnos como en alerta. Creo que no necesitamos en estos tiempos que nos digan que estamos en alerta. Yo creo que debemos actuar como si estuviéramos en alerta, porque tenemos que prepararnos. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿cuáles son las señales? Yo creo que son como más difíciles y más complejas, es cuando no quieres conversar lo que te pasa con nadie. Si te sientes inseguro y lo que tú estás sintiendo, sientes que no lo puedes conversar con nadie, y no lo puedes hablar y no lo puedes verbalizar de alguna manera, yo creo que eso igual es algo, y eso te ocasiona o sientes que te está ocasionando mucho sufrimiento. Yo creo que esa es una señal de alerta, una muy buena señal de alerta. Eh, Otra señal de alerta es cuando afloran ciertas emociones que les hacen daño a las personas que nosotros amamos. No sé, si de repente nos damos cuenta que, no sé, estamos siendo más violentos o estamos siendo violentos, si estamos siéndolo, eso es importante porque en algunas veces podemos descontrolarnos, podemos enojarnos. Entonces también ahí yo creo que con el tema de la agresión, con el tema del enojo, de la rabia, hay un tema ahí importante que tenemos que aprender a manejar para que eso no se transforme en algo que pueda irrumpir en algún momento y se transforme en otra cosa. Creo que eso, la rabia, la frustración, el enojo, si sientes que llevas como un enojo y que tampoco lo puedes conversar con nadie, ya llevas mucho tiempo enojado, y eso también te lleva a generar ciertos pensamientos y ciertas ideas y cierta desconfianza con respecto a los seres más cercanos. También yo creo que puede ser algún punto que podríamos estar hablando de que ahí estamos llegando a un límite también. Eh, Eso, no sé, yo creo que cuando empezamos a sentir que no somos útiles, que no somos importantes, que nadie nos valora, y empezamos a tener muchas ideas recurrentes con respecto a eso, yo también creo que eso es un síntoma para alarmarse. Y sobre todo en los niños, en las niñas que puedan estar teniendo esos sentimientos. Yo creo que eso. Ahora, como vuelvo a insistirlo, yo creo que todos deberíamos estar actuando como si estuviéramos en alerta, sobre todo nosotros como madres, en relación a nuestros hijos, en relación a nosotras mismas. Pienso que eso es como muy importante. Eso, estaba mirando la hora. ¿Tendremos alguna pregunta? ¿Tendremos alguna pregunta desde las redes virtuales? Ah, qué bien, damos gracias, nos están viendo. Saludos a Mucha Talca, fuerza. a Talca Trueno. Sí, perfecto, amor, damos gracias. Sí, hablar de lo que Qué sentimos, bueno que tengamos un espacio para poder hablar de lo que sentimos. de lo que sentimos, de lo que nos pasa. Yo quería decirle igual dos cositas
algunas cositas que creo que son como para ir como profundizando. ¿Ah? Algo que estoy trabajando mucho y con muy buenos resultados para las crisis de pánico, la ansiedad, es la raíz de valeriana. Con muy buenos resultados. Así que la recomiendo 100%. Estoy trabajando en unas preparaciones que he logrado hacer en base a gotas. Y donde quiera que he ido, donde quiera que he estado, ya le dicen las gotas mágicas y son de raíz de valeriana. Creo que es una muy buena herramienta para manejar en las crisis de pánico, en la ansiedad, en la angustia, así que lo dejo como tip. El trabajo de la respiración para el trabajo con los niños, desde pequeños, desde niños, ayudarlos a que entre más luego podamos trabajar con ellos la respiración, y si nosotros como mamás nos involucramos ahí, como mamás, nos involucramos y hacemos estos juegos de respiración un poco de los que hablaba, nos vamos a asegurar mucho bienestar en nuestros hijos. Eso. Sí, porque a veces, muchas veces pensamos que todo lo que tiene que ver con autoconciencia, con respiración, con terapia, con danza, con movimiento, siempre pensamos que tenemos que ir a algún lugar. Y no, no es así. Podemos nosotros explorar, podemos jugar y generar nuestra propia danza con nuestros hijos, con nosotras mismas. Y tiene que ver con eso, solo con este movimiento de poder ir jugando con la respiración y el movimiento. Con esa conciencia de estar presente aquí y ahora, ¿no? Eso. Qué bueno tener noticias de muchas. Hermana, Tengo, ¿cómo preparas no, la valeriana? Te pregunto. estoy en Facebook y tengo en Facebook una pequeña página que se llama Medicina Herbaria y Autocuidado. Para los que quieran aprender preparaciones, quieran saber, digamos, cómo se preparan, porque este tema de las preparaciones no son cosas sencillas, porque son técnicas que usaban nuestras abuelas, entonces son técnicas muy sencillas que nosotros podemos trabajar en la casa. Ahora, la valeriana, en un primer momento, se puede tomar con infusión, como infusión, que es la forma más sencilla. Ahora, lo que yo he estado trabajando para tratamiento son unas gotas, porque están mucho más concentradas, pero como para empezar, se puede ir trabajando en infusión, y también que podamos saber que podemos ir haciendo preparaciones nosotros, ¿ah? Eso es importante, que podemos ir haciendo nuestras propias preparaciones medicinales, ¿ah? Eso. Hermana, y además de la valeriana, ¿qué otras hierbas, 2 o ¿Cómo 3 manejar con los niños hierbas la nos emoción? podrías recomendar? O sea, yo la raíz de valeriana la estoy recomendando para aquellos casos donde hay crisis de pánico y hay como alguna dificultad como muy fuerte a nivel nervioso, dolores, mucha tensión, principalmente la estoy trabajando para las crisis de pánico. Pero para trabajar con los niños, un poco lo que les estaba hablando son el juego con la respiración. Para la que me dice que llega un poquito tarde, es trabajar con la respiración con los niños, es como súper bueno. Y que otras hierbas también se pueden trabajar con los niños que son muy efectivas, es la lavanda, y el toronjil melisa, las flores de azahar, y todo lo que son como relajantes. Eso, creo que hay muchas hierbitas que nosotros podemos ir trabajando con los niños, pero muchas veces los niños tienen mucha ansiedad porque tienen mucha energía igual que ocupar, ¿ah? Entonces ese trabajo de jugar con la respiración y en el movimiento, en algún momento los puede llevar como a activarse. Entonces cuando quieran ustedes buscar como la calma, se los voy a dar porque si no van a tener niños muy activos. Tienen que trabajar la respiración, que entre muy suave y se demore lo más en salir. Entonces ya cuando van desde la segunda parte a la última parte del juego, tienen que trabajar esto de que la respiración se demore mucho. Entonces a lo mejor esta pelotita la vamos a ir haciendo crecer, 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 como muy grande, y después la vamos a ir desinflando. Entonces ir trabajando muy lento para que después podamos ir trabajando un poquito como regulando la actividad igual a través de la respiración. Le vuelvo a decir, Isabel Monroy,
estoy en Facebook, tengo una página que se llama Medicina Herbaria y Autocuidado, así que por ahí cualquier consulta, cualquier cosita que quieran hablar, también estaré atenta. Eso. No sé qué nos estará faltando, no, si nos quedan algunas preguntas o podemos, no sé, ir sellando ya. ¿Tendremos algunas preguntas más? Preguntaban ahí cómo hacer regular La las raíz de emociones en los valeriana. niños. ¿Cómo hacer qué? Preguntaban poder regular, ayudar a los niños a regular sus emociones, Eso le estaba pero eso diciendo. igual ya lo trataste antes también. Sí, igual lo estaba afinando un poquito al último. Estaba trabajando este tema de regular el tiempo que dura la respiración en el trabajo con los niños. Entonces, si queremos lograr mayor calma o mayor tranquilidad, vamos a ir trabajando eh, más pausada y más larga la inspiración y más larga la exhalación, que al principio que vamos a ir trabajando más lento y vamos a agotarlos un poco en este trabajo de expresión de emociones, de respiración y eso. Pensemos que hay mucha energía en los niños muchas veces, que no saben cómo, cómo sacar de sí, como nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí la idea es que la primera parte del juego con la respiración y el movimiento sea rápido, ¿no es cierto? Entonces podemos incluso en algunos momentos jugar a que saltamos y bajamos, corremos. Entonces ahí, en ese momento que vamos trabajando y vamos corriendo, lo hacemos parar, lo hacemos respirar, lo hacemos correr y después cada vez lo vamos haciendo que la respiración, el trabajo en la respiración cada vez sea más lento y más largo. Entonces, por ahí como para ir logrando como más calma, eso. Pero el trabajo con los niños necesariamente tiene que haber un momento en que sea de mucha expresión, de mucha expresión de cosas, igual, de que puedan hacer muchas cosas a través del movimiento. Ahí uno puede ir creando y después a través de la respiración podemos ir bajando ese nivel muy alto a veces que quedan y vamos trabajando para que vayan recuperando y vayan recuperando también ese equilibrio más calmo. Y las hierbas, como te decía, puede ser el naranjo, la lavanda, el toronjil melisa. Pregunta aquí Juanita, ¿qué hierbas se pueden ocupar para el útero? Para el útero, bueno, la caléndula yo la uso principalmente y, y también la aloe vera. También las trabajo así, esas son como principalmente. Ahora el sábado está la hermana Francisca también que va a abordar muy profundamente también el tema de las plantas. Yo esta vez no lo quise abordar como muy en profundidad porque sé que hay hermanas que lo van a abordar, Sí. pero básicamente la caléndula yo la encuentro una planta maravillosa, muy amiga, muy compañera y eso, y la podemos trabajar las plantitas en aceite igual, para hacernos masajes, podemos entibiarlo, compramos un poquito de aceite de oliva, le echamos la caléndula seca adentro, la guardamos un tiempo ahí hasta que se pase el aceite de oliva a caléndula y la podemos usar para hacernos masajes, los podemos usar como gotitas para tomar, así como las abuelitas echaban el laurel en el aceite de oliva recomiendo, ahí nosotros podemos echar, por ejemplo, el romero castillo también, que es como muy bueno trabajarlo y echarlo ahí en aceite de oliva, guardarlo, después entibiarlo y echarse dolores, relajación absoluta, absolutamente recomendable para hacer aceites medicinales en base a maceración. Hermana, hemos llegado Al a nuestro tiempo, cierre, sí. sí, qué Se nos bueno, pasó qué bueno. súper entretenida la charla, hermana. Te agradezco Uy, qué una vez bueno, más, qué bueno. a nombre de todas las hermanas de la Fundación, por haber aceptado este llamado, por darnos la fuerza, el apoyo con tus conocimientos el día de hoy, abriendo el ciclo de charlas. Y bueno, antes de despedirte, preguntarte si hay algo más que nos quieras contar sobre lo que estás haciendo, qué te ha llevado a la Isla Grande. Hoy sigo en esta exploración de las plantas medicinales. Eh, eh, Quise hacer ese cambio profundo. Falleció mi madre hace ya un año y medio
Y fue un tiempo de hacer cambios, ¿no? Estaba ya en las cordilleras y me vine acá a la isla de Chiloé. Hoy estoy trabajando, realizando un trabajo muy hermoso en apoyo a las personas en situación de calle y aparte de eso sigo trabajando en los tratamientos naturales. Normalmente estoy atendiendo así por videoconferencia igual que todo el mundo y estoy trabajando y enviando, básicamente lo que estoy trabajando es la raíz de valeriana, un poco lo que te estaba contando y muchos otros tratamientos que tienen que ver como para la depresión, para todo este trabajo como más profundo también de poder sanarnos, pero a través de ciertas como plantas, porque hay veces que igual no solo necesitamos tomarnos una planta, a veces igual necesitamos hablar con alguien que nos oriente, que nos acompañe, y esa es un poco la labor que hago, ¿no? Acompañar, enseñar a preparar la propia medicina, más que dar una receta de planta, ¿no? Y eso, pues y eso, ese es el trabajo que estoy trabajando y también mucho como a nivel familiar, la verdad. En los últimos años trabajé harto en lo que es familia y las intervenciones ya no solo como del foco como individual, sino que familiar y estoy en ese proyecto, pues, de aquellas familias que en algún momento quieran como familia iniciar un proceso terapéutico. Aquí tengo un espacio donde podamos trabajar, donde puedan llegar y podamos ir haciendo un tratamiento de psicoterapia un poco más profundo. Eso. Gracias, Isabel. Oye, Te gracias a mandamos ustedes. toda la fuerza. Mucha fuerza para Te ustedes igual. agradecemos. Vamos a estar con Isabel en la última charla del ciclo, nuevamente con otro tema, el último sábado. El último Así que, sábado. hermana, mucha fuerza, muchas gracias por estar con yo en el día de hoy. Damos Te gracias a los agradecemos mucho y siempre hay en la fe de que lo que estamos compartiendo y haciendo acá pueda ser muy útil y, y bueno para muchas familias, mujeres y sus familias. Muchas gracias. Un Bendiciones, abrazo. hermana. Bendiciones. Besos. De la ya Rastafari. 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 Bueno, antes de terminar la transmisión del día de hoy, quiero mencionar 3 cosas rápidamente. Primero que los invitamos a que sigan nuestras páginas, nuestras redes de la Fundación Empresmen AFA Chile, esta misma página del Facebook y una red de emprendimiento que hemos impulsado en nuestro Instagram, emprendemujerrasta.fema, donde queremos promover el cooperativismo entre Ayanay, nosotras. Así que las invitamos a quienes todavía no nos envían y no se hacen parte de la red, que nos puedan enviar su contacto, sus fotos. Queremos impulsar esa forma de apoyarnos entre todas a difundir nuestros trabajos. También recordar que estamos en la distribución del libro traducido de la biografía de Empresmenem. También nos pueden hacer sus pedidos a través de la página del Facebook. Y dejar los invitados e invitadas a la charla del día jueves a las 19 horas, igual que hoy, donde la hermana Jasne Luna, matrona, nos hablará sobre parto planificado seguro, el poder de decidir. También muy atingente a los tiempos de hoy, que nos podamos escuchar sobre ese tema. Muchas bendiciones a todos, damos gracias, estamos felices en esta primera jornada, así que nos despedimos hasta el jueves. Mucha fuerza, guía, protección. En el nombre de Yah Rastafari para todos. Bendiciones.